Tiempo de misericordia ha llegado a Sion, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Tiempo de misericordia ha llegado a Sion, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló, la esperanza de gloria se reveló. Señor, revela atención en tu iglesia amada, Señor. Que las diferencias sean superadas por aquellos que son verdaderamente tus hijos, Señor. Que perdonarán, que amarán y que harán cosas, acciones que toquen el corazón de los otros verdaderos hijos, Señor. Para que seamos uno como tú, oh Padre, con el Hijo, y tú con nosotros, Señor, perfectos en unidad. Oh, hazlo, Señor, por favor. Tiempo de misericordia ha llegado a Sion, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Oh, gracias, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra, que tú nos hables, que abras las escrituras para nosotros, que transformes nuestro temperamento, nuestro carácter, que lleguemos a ser, Señor, imitadores de Cristo. Sí, oh Dios, por favor, que cada uno de nosotros como tus hijos abracemos la cruz y veamos en el Calvario vida y no muerte. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, queridos hermanos, vamos a continuar sobre nuestro punto número 3, sobre los amados del Señor. Y el tema principal era: un amado puede surgir de alguien difícil. Podríamos hasta decirlo así: ¿puede surgir de mí? Porque no podemos pensar en el difícil de nuestro hermano. Tenemos de pensar en nosotros. Pero estábamos considerando cómo
Jacob se vio encantado por la belleza de Raquel, pero también después de algunos años de estar conviviendo con ella, se dio cuenta de lo difícil que era el relacionamiento con aquella que él amaba. Difícil, no era fácil, su carácter, su temperamento era bien complicado. Vimos también cómo Raquel y Jacob menospreciaron a Lea. Dice claramente allí que en el verso 30 del capítulo 29 de Génesis, y se llegó también a Raquel, hablando de Jacob, y la amó también, dice, más que a Lea, más que a Lea. E inmediatamente después de ese registro divino aquí, en el verso 31 dice así asustadoramente, a mí siempre me ha asustado esa parte en el sentido de ver cuán atento Dios está a lo que nosotros hacemos. Y vio Dios, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y tal vez entre paréntesis podríamos colocar aquí, no lo dejó ahí registrado Moisés, pero podríamos colocar entre paréntesis y no le gustó. Vio que Lea era menospreciada y no le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Le dio hijos, pero a Raquel la dejó estéril. O sea, comenzó un trato y comenzó una intervención del juez de toda la tierra. Él intervino en un asunto de los hombres, porque como ya mencionamos, si los hombres tienen el derecho de hacer lo que quieren, porque Dios les dio una voluntad, ¿qué derecho tiene el hombre de decir no intervengas en nuestra vida, Señor, siendo que el Creador también tiene su propia voluntad? O sea, no es de sabios poder pensar que Él nunca hará nada. Otra cosa es que lo haga de una forma tan providencial, ¿verdad? Tan escondidamente, por eso es que surgió el término providencia o providencial, ¿verdad? Porque es una intervención que no es una aparición ni física del Señor diciendo yo estoy haciendo esto, sino que sucede. Pero Dios lo hace porque Dios es un juez justo. Vio Jehová que era menospreciada y le dio hijos, dice. Entonces, muchas veces nosotros empujamos a que sucedan ciertas cosas debido a nuestra conducta. ¿Se dan cuenta? O sea, Raquel y Jacob empujaran una situación que luego se complicó entre ellos. Aún así podemos ver la gran soberanía de Dios, porque en medio de esas intervenciones humanas, Dios continúa reinando. No importa que yo diga o haga lo que yo quiero y yo menosprecie, Dios es soberano, porque los hijos que nacieron en esas circunstancias de presión, Dios los usó, Dios los recibió para cumplir sus planes y sus propósitos. O sea, no importa que lo que nosotros hagamos, Dios es justo y soberano. Pero contrario al carácter de Raquel, que era un carácter difícil, un temperamento, su personalidad era difícil y su temperamento igual, Jacob sí consiguió convivir con Lea. O sea, para él no era complicado relacionarse con ella, porque como ya vimos, ella tenía un interior frágil y no en el sentido de complejos de inferioridad, no en el sentido de sentirse menos que otros y ser una esclava, no, sino en el sentido de ser dócil, tratable, en el sentido de poder convivir cuando es necesario cede, en fin, no había en su corazón un espíritu de contienda como había en el corazón de Raquel, como ya vimos que ella, una de sus hijos colocó contienda, porque he contendido contra mi hermana, dice. O sea, ella sí estaba manifestando lo que había en su corazón, pero en esta mañana vamos a ver lo que había en el corazón de Lea, como a través del nombre de sus hijos, de una forma impresionante, ella revela cómo era su concepto de Jacob, su concepto de Dios, su concepto de su hermana, concepto de sí misma y los regalos que Dios le dio a través de sus hijos. Por otro lado, quisiera dejar bien claro que la persona que vivió más tiempo con Jacob fue Lea.
no Raquel. Ustedes saben que ya regresando de Padán Aram, antes de llegar a Belén, un kilómetro aproximadamente antes de llegar, muere Raquel dando a luz a Benjamín. Entonces prácticamente fue Lea la menospreciada que llegó a convertirse en la esposa de Jacob. O sea, el anhelo de su corazón, que es lo que vamos a ver ahora en el nombre de sus hijos, de que su marido viviera con ella, se cumplió. Se cumplió. Y otra vez, eso no tiene que ver únicamente la decisión divina, tiene mucho que ver nuestras intervenciones, nuestras insistencias, a veces nuestro carácter obstinado hace que las cosas vengan, pero no vienen propiamente a nos beneficiar de una forma como Dios hubiera querido. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado en relación a cómo responder ante ciertas circunstancias, ante ciertos relacionamientos, aunque sean difíciles, que el Señor nos dé el carácter, la mansedumbre. Tenemos que buscarlo, era lo que tenía que hacer Raquel, calmarse, tener un carácter sereno y buscar a aquel que podía librarla de la esterilidad de su vientre y no estar peleando con Jacob o echando la culpa. O sea, lo que sucede es que la mayoría de nosotros siempre estamos buscando quién tiene la culpa, ¿verdad? Y el que menos tiene la culpa soy yo. Entonces, no es así y no es por ahí. Entonces, Lea terminó siendo la esposa de Jacob. Ella prácticamente fue enterrada en la cueva de Macpela, o sea, en la misma cueva o caverna donde fue enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde también cuando da las órdenes antes de morir en Egipto a sus hijos, le dice: ustedes me van a enterrar allá en la cueva donde yo también enterré a mi esposa Lea, a Lea. No fue Raquel la que quedó ahí. ¿Se dan cuenta? Los tres patriarcas con sus tres esposas quedaron ahí. Qué tremendo es Dios. Bueno, veamos entonces rápidamente aquí en el verso 31 al 35, veremos los primeros 4 hijos que Dios le dio a Lea a través de Jacob, y revelan algo preciosísimo del carácter y revelan también lo rico que es el hebreo. El idioma hebreo, como el griego, pero es más el hebreo todavía, tiene una riqueza impresionante porque el uso de los verbos y el uso de los pronombres y de los nombres, todo eso es un fruto de otra palabra. O sea, cada palabra tiene su raíz. O sea, es fruto de, todo lo que se concretiza es fruto de un verbo. Ya sabemos, gramaticalmente hablando, que todo verbo es una acción. Aprendimos en la escuela que la acción de la oración es el verbo, es lo que le da la acción. Pero cuando algo se concretiza, eso se convierte prácticamente en un nombre, pero fue un fruto de la acción. La vamos a ver aquí. Por ejemplo, el verbo trabajar, ¿verdad? Si yo trabajo, yo ejecuto una obra. Entonces lo que yo hice ya está concreto, se hizo una silla, una mesa, eso es fruto de mi trabajo, de mi acción. Y es exactamente eso lo que vamos a ver aquí reflejado en las palabras que Lea utiliza, que el registro bíblico registra y que prácticamente son la raíz, esos verbos, de los nombres de sus hijos, de todos los hijos aquí, en toda la escritura es igual. Veamos entonces primero, cuando dice aquí, verso 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo, un varón, y llamó su nombre Rubén, que en el hebreo quiere decir exactamente, he aquí un hijo, lo que está diciendo. He aquí un varón, lo que está diciendo es eso. Nació un hijo, eso significa Rubén, porque dijo, ha mirado, escuchen qué increíble esto aquí, ha mirado, y verso 31, como dice al principio, y vio Jehová. O sea, Lea tenía conciencia, ese es algo precioso que tenemos que ver del carácter de Lea. Ella tenía conciencia
de la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. O sea, ella no estaba ajena a cualquier situación o sintiéndose presa o víctima de una circunstancia. Por eso es que ella nunca se amargó, porque vio a Dios en todo. Y dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Y es eso lo que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que sacar lecciones eternas y prácticas de las Escrituras para aplicarlas a nuestra vida. ¿Estamos en aflicción? Sí. Entonces no esperemos que las demás gentes lo miren, ni culpemos a los que para nosotros están provocando esa aflicción. Dejémoslo en las manos del Señor. Él, cuando Él mire, Él va a actuar, porque si hay injusticia, el juez de toda la tierra no lo dejará impune, definitivamente. Entonces dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Vean qué precioso, me amará mi marido. Aquí hay otra revelación del carácter, del temperamento de Lea. Era una mujer de esperanza. Siempre estaba esperando que algo precioso sucediera ahí y viendo la intervención. Ahora sí va a amarme mi marido. ¿Por qué? Porque no era totalmente amada como él amaba más a Raquel. Ahora sí me va a amar mi marido porque le he dado a luz su primer hijo, su primogénito. Bueno, veamos ahora algo más interesante. Verso 33. Concibió otra vez, dice, y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová. Primero dijo, ha mirado. Y ahora dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Vean cómo es que lo primero que ella hace es colocar su propia situación al decir, ha mirado Jehová mi aflicción. Pero también ella no está sola en este mundo. Ella también está creyendo que Dios también ve las acciones de los demás, ¿verdad? Y lo deja en las manos de Él. Por eso dice, y oyó Jehová que yo era. ¿Cómo así? ¿Por qué podría haber dicho, y miró Jehová? No, pero Él oyó. ¿Saben por qué? Porque habían palabras en medio o de por medio. Palabras, actitudes, pero principalmente palabras que se expresaban, porque nosotros no solamente menospreciamos a alguien a través de una actitud o de no hablarle. Generalmente usamos nuestra boca, nuestra lengua para decir algo que puede herir a alguien más. Dios nos libre de hacer eso, principalmente, hermanos, cuando ustedes sean invitados para predicar la palabra del Señor. Nunca utilicen la Escritura para poder a propósito hablar de fulana, de beltrana o de beltrano o de fulano o de, ¿entiende? No, nunca hagamos eso. O sea, decir, aquí el Señor está hablando por eso, entonces eso es lo que yo voy a hablar. Dios nos libre. Dios nos libre. Porque probablemente si algo estamos entendiendo, el Señor te está dando entendimiento, es muy probable, pero eso no quiere decir que tengas que decirlo. Muchas veces ha sucedido conmigo, como predicador, como estudioso de las Escrituras. Yo he visto cosas, pero yo no voy a decir, ay, a propósito, ¿verdad? No. Ahora, otra cosa es que la palabra de Dios se abra y que cada uno capte y que vea su condición y se juzgue a sí mismo, porque es lo que la Escritura nos ordena, que nos examinemos a nosotros mismos. Y la Escritura nos ordena a no juzgar a los demás, ¿entienden? Entonces no podemos convertirnos en personas que aprovechamos las circunstancias para predicar la palabra, pero para tirarle un mensajito a fulano. No debemos hacer eso, porque Dios lo oye. Dios lo oye. Dios no le gusta que menospreciemos a otros, ni tampoco que hagamos unas tiraditas de piedra, ¿verdad? Para poder lanzar un mensaje. Evitémoslo por completo. El corazón está inclinado a hacer eso, debido a la propia naturaleza pecaminosa y carnal, está inclinada, pero no es eso. Entonces también tenemos que aprender a administrar esa situación. Amén. Ahora, vean qué interesante esto, porque exactamente el verbo usado aquí en el verso 33 por Lea, dice, por cuanto oyó la palabra, y es
hebrea, shama. Shama. Es el verbo oír. Jehová Shama, también existe ese conjunto de dos palabras del nombre del Señor. El oye. Ahora, vean qué interesante. Por cuanto el Señor oyó Jehová, Shama, Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también y oigan, y llamó su nombre Shama, Simeón. O sea, el nombre Simeón quiere decir oyó. Fíjense, oyó. Simeón es prácticamente lo concreto, ¿sí? Lo que se realizó, el hijo ahí palpable, con nariz y ojitos, todo palpable del verbo de la raíz Shama. Por eso él colocó Simeón, porque el Señor oyó que yo era menospreciada. Entonces vemos aquí nuevamente que Raquel está manifestando su conocimiento de justicia, y viendo que ese conocimiento de justicia en cuanto a la justicia divina hace que sea Dios el que intervenga en su vida y se concretiza un hijo, está ahí, nace un hijo que prácticamente todo el tiempo ese hijo le va a recordar a ella que Dios oyó los menosprecios de las demás personas, pero Dios es fiel. Entonces Simeón quiere decir oyó, oír, del verbo oír, pero está hablando en el pasado, ¿verdad? Verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora vean qué interesante, otra vez aquí los verbos, ahora esta vez se unirá, y ese verbo ahí, ese unirá, déjenme ver aquí el 34, es lawá es el verbo, lawá o lavá. Aquí unirá, dice, ahora esta vez se lavá el verbo. Mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, que quiere decir unido a. Unido, ya es un participio, o sea, ya sucedió, ahora ya está concreto. Se dan cuenta que lo que estamos diciendo es que toda acción, todo verbo va a hacer que se concretice algo, que una obra sea realizada. Entonces aquí está Leví unido a. ¿Por qué? Porque el anhelo de su corazón, otra vez aquí la esperanza de esta mujer, era que su marido se uniera a ella. Y poniendo a Dios en intermedio de toda su vida, de todas sus acciones, de todos sus anhelos, coloca al Señor en todos sus anhelos, coloca delante del Señor toda tu esperanza, coloca delante del Señor las injusticias, coloca lo que has oído, ya lo oyó primero, ¿entiende? Todo. Y si anhelas que, como Lea, dice, quería el anhelo de su corazón que su marido se uniera a ella. No era el tiempo todavía, porque ya todavía estaba viva Raquel, pero el anhelo estaba vivo. Y colocó el nombre de Leví, unido a. Verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré. El cuarto hijo dice, esta vez alabaré. Y ese verbo allí es iada. El verbo ahí es el verbo iada. Y esta vez iada a Jehová, porque por esto llamó su nombre. Vean esto qué interesante. Judá. En el hebreo es Yahuda. Entonces el nombre de Judá es exactamente
la concretización de la alabanza que se levantó de su corazón al ver que ahora estaba embarazada nuevamente, y dio a luz el cuarto hijo a Jacob. Entonces toda su vida era prácticamente un fruto de la intervención de Dios, y como he dicho, eso revela su carácter, su respeto, su amor a Dios y por su marido. Y Lea reconoce agradecida y bondadosamente la providencia de Dios al escucharla y a cuidar de ella en medio de su aflicción. Dios permita que también nosotros aprendamos a poder actuar de esa manera y manifestar alabanza en medio de toda circunstancia. Su alabanza ahora con el cuarto hijo solamente era mayor que las otras. Ella ya estaba alabando a Dios en medio de los primeros, a través de los primeros 3 hijos. Ahora vean qué interesante que en el cuarto hijo, Judá, en la carne, nació Cristo. Cristo viene de Judá, hijo de Lea. Ahora, algo que les quisiera dejar aquí, entre paréntesis, es que Dios escogió a un hijo de Lea para nacer de él, de Judá, de exaltar, de alabar al Señor en medio de toda circunstancia. No hay duda que dice la Escritura también que Dios mora, en Salmo 22, en las alabanzas de Israel. Dios mora en medio de las alabanzas. Y es lo que Él quiere hacer de nosotros, que en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra exaltación, de nuestra adoración a Él, tú puedas permitir que Él se manifieste, que algo surja, algo precioso, como Cristo Jesús que nace de Judá. Ahora, si ustedes se recuerdan, en Isaías capítulo 53, versículo 2 y 3, vamos allá. Isaías es el pasaje de Isaías que habla del Mesías. Dice en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Raíz de tierra seca que, o sea, parece muerta, sin vida. No hay parecer en él, ese renuevo, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Creo que en parte así Jacob podía ver a Lea. Sin atractivo físico, externo, pero en el interior hay algo especial. Vean algo más. Dice, verso 3, despreciado. Lea también fue despreciada. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Quién es ese? El Mesías que nació de Judá, hijo de Lea. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y era exactamente que así Lea se sentía. Pero a pesar de ser menospreciada, y escuchen, ¿por quién fue menospreciada? Bueno, por Jacob, pero principalmente por Raquel. Y en Jeremías capítulo 31, Jeremías el profeta utiliza el nombre de Raquel como un símbolo o como un nombre dado a Israel en general. De hecho, al reino del norte, donde era llamado Efraín, uno de los hijos de José, hijo de Raquel. Y Efraín fue el primogénito. Bueno, Manasés era el primogénito, pero Jacob le dio la primogenitura a Efraín. Y ellos fueron el reino del norte. Ellos eran llamados de Efraín, pero también Raquel. Y Jeremías también dio en un sentido general el nombre de Raquel a Israel que llora a sus hijos. Y ya sabemos que Mateo lo utiliza en Mateo 2 cuando los niños menores de 2 años son muertos cuando nace el hijo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. De la menospreciada nace el Mesías. Y fue también menospreciado por Israel. El Mesías, su propio Mesías, hasta el día de hoy es menospreciado por los judíos.
no pueden creer que Él sea el Mesías, porque su Mesías no era un fraco. Su Mesías no podía ser colocado en un madero, porque ahí solo son colocados los que reciben la maldición. Y su Mesías no puede ser alguien con maldición sobre su. Ese es el pensamiento de los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que Pablo decía que para los judíos era un escándalo, porque que su Mesías en una cruz, en un madero. Y para los griegos una locura. ¿Por qué? Porque para los griegos los únicos que eran colgados en un madero eran los rebeldes, políticos, perversos, los ladrones, los esclavos. Entonces, su Mesías, Pablo, fue colgado en una cruz. Bueno, entonces, ¿quién era él? Una locura. Y los judíos un tropiezo. ¿Por qué? Por la maldición. ¿Te dan cuenta entonces que Raquel menospreció a Lea y Israel menospreció al Mesías? Pero el Mesías y Dios siempre se va a identificar con aquellos que son menospreciados. Con razón Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y Él vino y se hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros. Él se identificó, y esa es la realidad, y eso es lo que manifiesta el carácter de Lea aquí. Pero terminando esta parte, porque ella tuvo más hijos a través también de su sierva Zilpa. Dice aquí en el verso 10: y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, después de que ella había dejado de dar a luz. Y dijo Lea: vino la ventura. Vean lo que dice: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Vino la ventura. O sea, lo que está hablando aquí es fortuna. Hay dos versículos. No me recuerdo dónde está el otro, pero creo que está en Ezequiel, donde habla le echan suerte a la fortuna. En el hebreo, si uno mira ahí, el nombre es Gad. O sea, Gad quiere decir fortuna. Y aquí está ella diciendo: y vino la ventura, dice, la buena fortuna, y llamó su nombre Gad, que quiere decir fortuna, pero también quiere decir tropa. También es traducido en algunas partes como tropa. Más es su mensaje es que ella está siendo afortunada por tener más hijos para darle a Jacob. Y ahora dice aquí también: y luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, verso 12 del capítulo 30, verso 13, y dijo Lea: para dicha mía. Vean lo que ella sentía: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre feliz, Aser. Aser significa feliz, o Aser, como decimos en español. Dichosa seré, dicha mía. Se dan cuenta que todo lo que ella sentía, los verbos, la raíz del verbo era exactamente la expresión de lo que ella creía en lo concreto, lo que iba a suceder. Oh, hermanos amados, que Dios nos permita a nosotros poder vivir de tal manera el gozo del Señor en nuestras vidas, que se concretice y tengamos algo aquí tangible que pueda decir: ahí está el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sea un hijo, sea un trabajo, sea algo físico, hasta una casa, como dicen algunos: Dios me la dio, dice, ¿verdad? Sí. Y no es que yo me esté burlando de lo que dice, no, de ninguna manera. Yo también he visto esos: Dios me lo dio. Sí, si Dios te lo dio, Dios también te lo puede quitar, ¿no es cierto? Si Dios te lo dio, Dios también puede decir: dame de regreso eso. Porque muchos de nosotros decimos eso. Lo que yo me río en mi corazón es que, a pesar de que Dios nos dio, es mío, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Sí, es mío, y cuidado, Señor, ya no lo puedes pedir de vuelta porque ya me lo diste. Así es el corazón humano. En fin, afortunado, soy feliz debido, y esto es aquí impresionante. Aquí dice, luego en el verso 18,
verso 17, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Otra vez, ¿verdad? Dios me ha dado mi recompensa. Aquí el hebreo es sacar. Sacar, vean, recompensa en el hebreo es sacar. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre, ¿cómo? Isaacar. Isaacar, que quiere decir, sacar es recompensa. Isaacar quiere decir, hay recompensa. O sea, hay recompensa cuando cedemos, cuando damos. Y por último, aquí el séptimo, el sexto hijo, dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, verso 19, y el 20 dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Vean otra vez qué rico es el hebreo, realmente. En el verso 20 dice, Dios me ha dado una buena dote. Dote, la palabra dote es zebed. Dote, zebed. Y ahora morará. Ese verbo morar es zabal. Zebed, zabal. Ahora, ese morará es morar con exaltación, o sea, morará con alegría, morará con gozo, con placer. Y dice, conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre, ¿cómo? Zebed, Zabal, Zebulón. Ustedes perciben cómo es que exactamente el nombre expresaba solo que lo concreto ya. Porque Zebulón quiere decir exaltado. O sea, ya fue, ya es, ya está aquí. Exaltado. Qué precioso es la escritura. Y lo que está diciendo es debido a la dote de hijos, a la cantidad de hijos que yo le he dado, ahora mi marido va a morar con exaltación conmigo, va a estar feliz conmigo, porque Dios me ha dado una muy buena dádiva, un muy buen regalo. Eso es exaltado. Amén. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina, la única mujer que nació de Jacob y Lea. Que quiere decir me ha juzgado o juzgado, eso quiere decir Dina. Ahora entremos a ver rápidamente a Raquel. Dice en el capítulo 30 verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Yo creo que ya consideramos esta parte, no me recuerdo. Tal vez porque lo tengo en la cabeza, pero ya les mencioné que la envidia es un pecado muy nocivo. No sé si les mencioné eso. En el próximo fascículo ustedes van a ver un estudio un poco más profundo y largo sobre la envidia y las claves que el Señor nos da en las Escrituras para deshacerla de nosotros, porque no es un pecado. La envidia viene de la codicia, es inherente a la codicia. O sea, si está, es el 10º mandamiento dice no codiciarás. En fin, esa envidia es un pecado muy nocivo y es también un sentimiento contrario al bien del otro. Y lo peor es que él se concretiza cuando ya es real contra nosotros mismos. O sea, no nos ayuda en nada. Entonces, por un lado, Raquel se olvidó que era Dios el que establece las diferencias entre ellas dos, que Dios establece las circunstancias de cada uno y era necesario entonces que Raquel pensara en actuar diferente para con su hermana Lea y no con envidia, no con envidia. Bien dice la Escritura, como les mencioné hace unos minutos en Proverbios 14:30, dice, el ánimo sereno, o sea, la actitud serena, es vida para el cuerpo, mas la envidia, que puede traducirse en el hebreo como celos, celos del bien, de la prosperidad, del bien, de la felicidad de otro. Pero la envidia ¿cómo se puede traducir eso? Carcome los huesos.
en español, carcome los huesos, o sea, afecta físicamente porque es un sentimiento que hace sacar o hace que tus glándulas saquen hormonas que no van a beneficiarte o son hormonas necesarias, pero cuando es demasiado termina afectando a uno. Proverbios 27:4 dice: cruel es el furor e impetuosa es la ira, mas ¿quién puede resistir la envidia? O sea, la envidia viene y ataca y ¡pum!, mata si nosotros no conseguimos quitarla de nuestro corazón. No cualquiera puede controlar la envidia en su vida. De hecho, por envidia los hermanos de José lo vendieran a Egipto, lo querían hasta matar. Por envidia Raquel comienza a tener una lucha terrible y contienda con su hermana. Por envidia, dice, lo vimos, Pilatos percibió que lo estaban entregando a Jesús. Por envidia, los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, dice que cuando vieron la multitud de la ciudad que se llegaba en ese día sábado, y para ajustar día sábado, el día de la reunión en la sinagoga, para reunirse a oír la palabra de Dios con Pablo y Bernabé, dice ahí claramente, se llenaron de envidia y comenzaron a blasfemar y a contradecir lo que Pablo decía. Entonces la envidia es algo terrible, tiene que ser expulsado de nuestro corazón. Quiero leerles este comentario que hace un hombre precioso y sabio y hasta es poético en su forma de hablar. Pero él dice: Raquel hubiera pensado en los hijos de su hermana, más cercanos a ella y con más derecho de su amor que los hijos de Bila, su sierva. Pero deseó más los hijos de quien tenía más derecho de mandar, de su sierva, que los hijos a quien ella tenía más razón de amar, su hermana. Qué sabio esto. O sea, lo que está diciendo es que es triste que la gente, debido a la envidia, no piensa y no sabe escoger lo bueno. Lo que ella tenía que haber hecho para librarse de esa esterilidad era haber tratado a su hermana con toda delicadeza, con ayuda y amar más a sus hijos, los hijos de su hermana. Bien dice en Mateo capítulo 20, verso 15: por ventura no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío, dice el Señor Jesús. ¿O son malos vuestros ojos? ¿O tienen envidia ustedes porque yo soy bueno? No tengamos envidia por la bondad de Dios para otros, porque eso es juzgar la actitud divina. O sea, la envidia al final de cuentas termina juzgando a Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué ellos sí y yo no? Y algo increíble en relación a Lea es que, si ustedes se dan cuenta, desde el principio ella ni estaba ahí. Cuando llegó Jacob, pues le presentaron a todas, y ahí estaba Raquel, y ahí estaba Lea también, y los hijos de Labán, y le dijo: bueno, pues esa es la familia, mira, conózcala, aquí está Raquel, la que ya conoces, ¿verdad? Que la conociste allá en el campo. Aquí está Lea, mi hija mayor, la primogénita, la más vieja que ella, ¿verdad? Y está ya dispuesta a casamiento. Pero Jacob también no estaba ni viendo, sino ya tenía los ojos fijos en Raquel, ¿verdad? Y cuando dijeron: bueno, ¿qué te voy a dar? Pues yo quiero casarme. ¿Y con quién quieres casarte? Con Raquel. Con Raquel, sí. Bueno, está bien. Vean solo. Al final de cuentas, no fue Lea, y Lea se sintió menospreciada desde aquel momento, sin duda, porque ella hubiera deseado ser la primera y no es su hermana. Pero fue su papá Labán el que escogió, y podemos decir: no, él engañó a Jacob. Sin duda que sí, pero astutamente, y Dios también trabajando en el corazón de Jacob y tratando ya con su vida. Él no era el primogénito, pero él quiso tomar el lugar del primogénito Esaú, y de una forma que no era correcto, pero él lo hizo y obtuvo lo que quería, la bendición de Esaú. Y ahora Labán dice: no, pues está bien, hicieron la fiesta y todo, y ni modo, su velo estuvo ahí de noche, ya todos bien alegres del vino, bien relajados. En la noche, apagaron las luces y ahí va, y de repente en la mañana se dio cuenta que era
Lea. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Tal vez de una forma un poco amena, con el propósito de captemos que no fue Lea la que escogió. Sin duda que no fue ella la que llegó con Labán. No, yo no lo creo por su carácter. Papá, soy yo la que tengo que decir. No. Él me dijo, debido a la codicia del corazón de Labán y porque vio que en el mes que estuvo trabajando Jacob ahí, la producción y el cuidado, era impresionante el trabajo de Jacob. Dijo, bueno, ¿y qué te daré? Si tú eres carne de mi carne, mi pariente, pero no vas a quedar trabajando gratuitamente, dime. Y ahí estaba, ¿verdad? Yo necesito que te quedes aquí conmigo. Bueno, pues entonces no importa que no tengas dote, que puedes trabajar para mí, ¿no puedes? Claro, ¿cuánto? Pues 7 años, está bien. Amaba tanto a Raquel, dice que le pareció poco tiempo trabajar 7 años hasta que podía casarse con ella. Pero bueno, el hecho es de que Lea fue dada debido a que su padre escogió por ella y Dios también escogió por ella a ser la primera mujer a darle la luz a hijos a Jacob. ¿Se dan cuenta cómo es que cuando uno puede permitir que Dios escoja, Él siempre va a escoger lo mejor para nosotros sin tener que luchar o forzar la situación? No, todo esto a mi favor, y que yo quiero esto a mi favor. No tenemos por qué forzar las cosas. Dios es fiel y Dios es justo. Y yo digo, Señor, ¿por qué estoy repitiendo tanto esto? Pero hay una razón por la cual creo, sin duda, por la cual necesitamos repetir las cosas. Bueno, Raquel dio los nombres a sus hijos y en eso también reveló el estado de su corazón, la contienda que ella mantenía con su hermana y la amargura que ella tenía contra Jacob y contra Dios mismo. Por eso dice, dame hijos o si no me muero. Lo que estaba diciendo es, ya estoy muerta. Si no doy hijos, estoy muerta. No era una cuestión de que ella se iba a matar. Para ella ya estaba muerta. Y debido a esa actitud que tenía interna, era esa lucha constante que ella estaba manifestando. Y obviamente eso exaltó a Jacob al grado de, dice que la ira se levantó, se enojó contra ella y entonces le dijo la verdad. El problema no es mío. Mira, Lea tiene hijos. ¿Y de quién son hijos? ¿Soy yo el problema? No. Entonces tú tienes que entender que es Dios el que te cerró la matriz. Entonces tienes que cambiar tu actitud, querida Raquel. Sin duda Dios también a través de Jacob, escuchen esto que importante, Dios a través de Jacob, Dios a través de su marido está diciéndole, Raquel, mira, no soy yo, es Dios, entiende. No mires las cosas, no mires a las personas, no mires las circunstancias, te estás cegando a ti misma debido a la envidia, debido a la insatisfacción, debido a que no ves a Dios en todas las cosas de tu vida, estás impidiendo que la bendición venga. ¿Ustedes están captando lo que estoy diciendo? ¡Qué increíble esto! Ahí está Jacob, Dios mismo a través de Jacob, porque Dios utiliza a otras personas para hablarnos. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, claramente estoy ahí. Era para decir, Raquel, sabía yo que él estaba ahí en ese asunto. No, el momento era para inmediatamente se tirar al suelo. Si había estado ciega, si había estado luchando por esas cosas, era el momento de lanzarse al suelo, de humillarse, de arrepentirse. Sin embargo, como ya dijimos, aún nuestros errores y nuestras decisiones Dios las utiliza para cumplir su plan. Y ella vino y lo que hizo fue, dice inmediatamente, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Jacob, no, yo no voy a esperar más tiempo, no, y no voy a estar ahí, y yo no quiero no orar ahora. Hay gente que así dice, cuando está bravo, no voy a orar ahora, voy a actuar. En lugar de esperar, en lugar de calmarse primero y no tomar aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. Era la costumbre y así era considerado como su propio hijo, pero era el hijo de su sierva. Y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bila, dice su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Digo, está bien, pues no peleemos más. Qué fácil, ¿verdad? Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel, oiga lo que dice, me juzgó Dios. Aquí está lo que para ella también
está viendo la intervención divina ya en este momento. Dice, me juzgó Dios. Y también, oiga, y también oyó mi voz, porque ella entendía el hebreo, o el arameo en ese caso. Ella entendía, porque el arameo es el hebreo antiguo. Entonces ella entendía por qué le puso a Simeón. Entonces ella dice, mas también Dios me ha oído, dice. También oyó mi voz y me dio un hijo, por eso también llamó su nombre Dan, que está relacionado con ¿qué? Con lo que ella dijo. Me juzgó Dios. ¿Se dan cuenta? Me juzgó, el verbo, ¿verdad? Juzgar. Me juzgó Dios y puso su nombre Dan, que quiere decir un juez. Me dio un juez. Interesante. Me dio un juez. Me juzgó Dios y oyó mi voz. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Jacob, de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Parecía la lucha de Jacob y Esaú. Porque cuando él está allá, está luchando con los hombres, dice, ¿verdad? Y estaba luchando porque tenía miedo de enfrentar con Esaú. Pareciera que todo, hermanos, es increíble, todo lo que nosotros vivimos tiene su propósito. Cuando él tal vez estaba allá luchando con el ángel Jacob, podría haberse recordado de las luchas que las dos hermanas que vivían en su propia casa pasaban entre sí. ¡Qué luchas! ¿Verdad? Y recordándose también de la lucha de él con Esaú recordándose de que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y él diciendo, yo lo hice de esta manera y engañé. Qué lucha la que había ahí, ¿verdad? Y él dijo, Señor, yo ya no quiero seguir con ese pasado aquí atormentándome. Él no cambió el pasado. Él hizo paz consigo mismo y con Dios y con su hermano. Eso sí, ¿verdad? Ahí, hermanos, nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer que el pasado nunca más nos atormente cuando nos ponemos a cuentas con Dios y cuando nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos. Eso es sencillo. Otra vez, lo repito, no podemos cambiar ya la pedrada que lanzamos. El golpe fue dado y la herida quedó. Pero podemos, hermanos, como dijo alguien, su abuelita le dice, hijita, olvídalo. Como diciéndole, mira, no tomes en cuenta lo que sucedió. Y ella le dice, ¿cómo puedo olvidarlo? Aquí está, no lo puedo olvidar. Es que no es una cuestión de que no salga de tu memoria, eso va a estar ahí. Es una cuestión de aplicar perdón. Y cuando se perdona, entonces aquí queda como cuando dice José de Manasés, ¿verdad? Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. No quiere decir que él se olvidó de cómo se llamaba su papá, no quiere decir que se olvidó cuántos eran sus hermanos, no quiere decir que él se olvidó lo que ellos hicieron contra él, no. Si cuando llegaron allá, él les dijo, miren, no se preocupen, todo lo que ustedes hicieron, Dios lo convirtió para bien. Él no lo había olvidado, él había perdonado. Por eso es que cuando nos dicen, olvídalo, no quiere decir que lo borres de la memoria, no, quiere decir, perdona. Porque Dios está en todo ese asunto. Entonces toda esa lucha estaba allí. Y Raquel allí contendiendo, dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Increíble, ¿verdad? Y he vencido. Solo tenía 2 hijos y no eran suyos, eran de su sierva. Pero ella estaba ahí sintiéndose la vencedora con 2 hijos. Es increíble, Raquel. Y dice, y llamó su nombre Neftalí. ¿Qué quiere decir Neftalí? Pues obviamente lo mismo, ¿verdad? Neftalí, como ella misma dice aquí, con luchas de Dios he contendido. Y Neftalí quiere decir mi lucha. Y también vencí. ¿Por qué? Porque hay una lucha y yo vencí. Después de todo esto, dice aquí también de esa lucha, entonces Dios se recordó de Raquel. Qué misericordioso es el Señor. Perciben que a pesar de lo que somos, Dios puede actuar a nuestro favor en un momento determinado. Porque el Señor se acordó de ella. Dice aquí en el verso 21,
no, 22 del capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel. Como cuando dice, y se acordó Dios de Noé. Estamos viendo de que debemos de olvidar algo, es en relación a perdonar. Y ahora vemos, dice, y se acordó Dios, como que Dios se olvidara, ¿verdad? Cuando tampoco no quiere decir que Dios se olvide de nosotros y de nuestras circunstancias. Lo que está diciendo es que llegó el momento, ahora sí. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Me da la impresión que cuando ella dice, me ha oído el Señor, no era tanto eso, ¿verdad? Porque gracias a Dios Bila era fértil. Si hubiera sido estéril la sierva, eso hubiera sido un golpe en el hígado terrible. Pero ahí dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Muchos? No. Solo 2. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es lo que quiere decir el nombre de José. Acrecentar, agregar. Añadir, la palabra, el verbo más correcto. Dios me añada otro, es lo que está diciendo a través del nombre de José. Y bueno, el otro hijo, antes de llegar a Belén, ya sabemos, ella dice que estaba con dolores muy fuertes. Y cuando el hijo nace, la partera dijo, mira, aquí está todavía, lo conseguiste darlo a luz. Pero ella había tanto dolor que dijo, le colocó el nombre de hijo de mi dolor, que quiere decir que es Benoni, hijo de mi dolor. Pero debido a que también eso, imagínense, cada vez de llamar Benoni a alguien es un poco complicado, ¿verdad? Hijo de mi dolor. Ay, mamá, ya deja, llámame por el segundo nombre. No por ese. Yo te causé y sigo te causando. Y miren cómo lo que nosotros decimos y hacemos en la vida de nuestros hijos les afecta. Les afecta. Porque ellos dicen, ¿por qué Benoni? Por eso es que cuando Jacob vio eso, inmediatamente dijo, no. Como ya ella había salido del alma y había muerto, dije, no se va a llamar Benoni, llamémoslo Benjamín, hijo de mi derecha. Él va a estar en un lugar, no va a ser el hijo del dolor, el hijo de la angustia, el hijo que le causó tanta tribulación. No, él va a ser el hijo de mi diestra. ¿Cómo nosotros podemos también colocar sobre los hijos un peso tan enorme debido a nuestras actitudes? No hablemos propiamente de los nombres, pues, a pesar de que ellos revelan lo que había realmente en el corazón de cada una de las mujeres. En fin, entonces vemos aquí, a través de todo esto, conocemos la bondad de nuestro Dios y su imparcialidad. Él es tan imparcial, tan precioso. José nace de Raquel, la difícil, la contenciosa, la envidiosa Raquel. Pero de ella nace José. Qué increíble. Un hijo amado, los hijos amados, el hijo amado de Jacob, al que él amaba y al que no tenía ningún problema en decirlo, este es el que yo amo. ¿Algún problema? A los hijos, que lucha, ¿verdad? Yo he leído comentarios de comentaristas, no, tenemos que aprender como padres a ser imparciales con nuestros hijos para no provocar esos celos. Y yo concordo, yo estoy de acuerdo, es exactamente, pero escuchen, cuando se manifiesta un amor específico o un poco de más amor por alguien, es una prueba para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la inclinación del corazón natural? Es como ahorita hay una lucha en el fútbol, déjenme decirlo esto rápidamente, ha surgido a raíz de que ven mucha injusticia en el fútbol a través de los jueces, de los árbitros, ¿verdad? Y entonces lo que están haciendo es tratar de cambiar la ley, todavía no lo han conseguido, pero están luchando y algunos están a favor y otros en contra, para que aquellos jueces, esos árbitros de fútbol que piten un partido, ellos no pueden ser aficionados de uno de esos dos equipos. Porque lo que provoca es que él inconscientemente o conscientemente
¿verdad? Pite a favor de uno de los equipos. Eso ha surgido también por el último juego. Yo leí eso, que no veo partidos, pero yo leo noticias del último juego entre Juventus, creo, y el Real Madrid, que el árbitro, creo que 10 segundos antes de terminar el segundo tiempo y que iban a ir a prorrogación para seguir luchando, él marca un penalti que según leí fuera legítimo, pero marcó penalti. Fue una cosa terrible. Entonces han surgido muchas cosas. Por otro lado, algunos dicen, ¿cómo? Eso es ridículo. Y uno no puede ser aficionado de un equipo, pues, y también aprender a controlarse cuando ya es su posición. También es cierto. Porque un juez de un tribunal, él puede también tener cierta preferencia hasta política, que es lo que ha sucedido también aquí en parte en Brasil ahorita. Una preferencia política, pero si es un juez, ¿saben cómo en todos los países del mundo cómo describen a la justicia? A una mujer con los ojos vendados. Y es verdad, nosotros no podemos ser parciales en decir, no, pero es que sí, la justicia dice esto aquí, pero según la jurisprudencia, ¿cómo así según la jurisprudencia? Según mi interpretación, es la jurisprudencia de la ley, aquí hay una oportunidad para marcar penalti y dejarlo que haga su gol. Oh, hermanos, mire, qué increíble. Nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, es cierto, puede haber imparcialidad en relación al amor, pero también por otro lado, tú no puedes obligar a alguien que en cierto sentido manifieste un poco de más amor. Imagínense los discípulos, ¿qué podían decir cuando Jesús manifestaba más amor por Juan? Ay, Señor Jesús, igual que Jacob eres. No, ellos mismos dicen, al que Jesús amaba, lo reconocían. O sea, lo que estoy diciendo es que, y como lo hemos dicho claramente, los amados del Señor no son una revelación de las preferencias de Dios, son una revelación de cómo Dios puede amarte a ti también. ¿Cómo así? Bueno, hemos entendido. Lo que estamos diciendo es que yo también voy a provocar que Dios me ame. ¿Cómo? Acercándome. Eso tenía Juan en relación a sus compañeros y hermanos del ministerio. Él no era así como Pedro, tal vez un poco reacio, ¿eh? Muchos de nosotros somos así. No, queremos amar y queremos ser amados, pero no nos acercamos. Dice, para ser amigos tienes que mostrarte amigo. Para amar tienes que amar. Y eso hacía Juan. Él llegaba y se recostaba en el pecho del Señor. Y el Señor no lo menospreciaba. Y cualquiera dice, ¿y por qué solo él? Porque solo él se acercaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, no es una cuestión de imparcialidad, de favoritismo. Es una cuestión de que nosotros también pongamos nuestro corazón. Entonces José, el hijo amado de Jacob, el primogénito de su amada esposa Raquel, dice que Israel en el capítulo 37 y verso 3 de Génesis, dice, Israel, que es Jacob, amaba a José más, dice ustedes, pueden leerlo ahí, más que a todos sus hijos. Pero hay una razón, porque era el hijo de su vejez, dice. O sea que hay una razón. Él lo amaba, dice amaba más, quiere decir que sí los amaba también. Sin embargo, como ya vimos con Raquel, por amar más a Raquel, Dios intervino a favor de Lea. Digámoslo así, por amar más a José, Dios intervino a favor de sus hermanos, preparando un plan para salvarlos. ¿Cómo Dios puede de una forma tan maravillosa actuar a favor de otros sin que nos demos cuenta que el amor también es para nosotros? Que Dios está cuidando de nosotros. ¿Por qué era José amado? Primero, por ser el hijo de su vejez. Segundo, por ser el primogénito de Raquel. Y para Jacob era su esposa. Israel había provocado sí, y esto yo lo coloqué aquí, yo creo que no lo había mencionado, pero es interesante que, por ejemplo, pocas naciones aman a Israel.
como nación. Pocas naciones. Amar a los judíos, habría que preguntarte a tu corazón también si tú los amas. ¿Verdad? Porque la mayoría de la idea es, mataron a Jesús. Y sí, así sucedió, pero ¿por qué ese preconcepto y ese pensamiento tan terrible? Pero escuchen, ¿por qué las naciones no aman a Israel, la mayoría? ¿Por qué odian a Israel? Porque Dios lo escogió como pueblo. ¿Se dan cuenta que la misma revelación está también manifestada a través de un pueblo llamado Israel que Dios escogió para sí? Sobre todos los pueblos de la tierra, la descendencia de Abraham, mi amigo, dice él. Y eso provocó, o sea, yo creo que es muy apresurado tener que ya dar argumentos a favor, en contra de esa cuestión. Creo que necesitamos crecer un poco más en madurez para entender por qué suceden esas cosas. Tercero, José se aferró al amor de su padre Jacob. Y ya estoy terminando, en un minutitos. José, ¿saben por qué se aferró al amor de su padre? Porque José correspondía a ese amor, igual que como Juan, el apóstol con Jesús. Él correspondía no solo al amor, sino también a la confianza, porque Jacob tenía confianza en José. Dice, recuerden, él le hizo, dice, una vestidura de varios colores que lo diferenciaba de sus hermanos. Yo no sé si ustedes, pero yo hubiera tenido un poco de lucha colocarme todas las mañanas ese vestido de colores. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me colocaba y salía, tenía el menosprecio de mis hermanos. ¿Quién quiere ser menospreciado de sus hermanos? ¿Quién quiere ser burlado, que recibir burla? Nadie. Hoy en día se habla tanto de la burla y ya es pecado en internet, o mejor dicho, es penalizado, debido a que si alguien hace eso porque es gordito, porque es bajito, porque es flaquito, porque es narizón, esa burla ya es penalizada, porque tenemos que aceptar a los otros como son. Pero no es fácil, ¿entiende? O sea, José hubiera dicho a su padre: papá, mira, Señor, yo también te amo y te quiero mucho, y yo voy a seguir siendo fiel contigo en el trabajo que me has puesto de venir y decir lo que tus hijos están haciendo. Era complicado, porque él tenía que ir a darle reporte a su padre de lo que ellos estaban haciendo. Él llegaba y vea qué están haciendo tus hermanos. Ay, qué difícil. Padre, no hagas eso conmigo, me comprometes, podría haber dicho José. Me comprometes, Padre, me haces que ellos me miren mal. Además de eso, Dios mismo está provocando más circunstancias difíciles, dándome sueños. Él me está dando revelaciones y lo estoy diciendo, y hay más envidias que surgen de los hermanos. Increíble, ¿no? Entonces, pero José correspondió a la confianza de su padre. No rechazó usar la túnica de colores. No rechazó. Estuvo dispuesto a llevar el oprobio. Vean qué precioso, como Jesús, que representaba la preferencia de su padre. La preferencia, el ministerio. De hecho, representaba la propia vida de José, porque esas vestiduras se las quitaran antes de venderlo. Dice: quítenle esas vestiduras de colores, no se las puede llevar, no. Aquí se queda con nosotros, nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer con esas vestiduras. Qué increíble. Agarraron las vestiduras, mataron un cabrito y teñieron de esa sangre a esa vestidura. Y lo peor, lo más perverso que hubo en el corazón de estos hijos es llegar con su padre y decir: Padre, ¿reconoces esas vestiduras? Y Jacob: son las vestiduras de mi hijo. Podría haber dicho: de mi amado. Sí, una mala bestia lo devoró y mató, y aquí está la sangre. Oh no, y comenzó a llorar y dice: voy a tener luto por mi hijo hasta la muerte. Imagínense, y los hijos, callá la boca,
No dijeron nada, mintieron, vieron el dolor de su padre. Ahora sí, que sufra un poquito porque nos ha hecho sufrir a nosotros con esa su preferencia. No era así. Y vieron sufrir a su padre, y vieron sufrir a su padre, y vieron sufrir a su padre durante años. Oh, Dios mío, ¿cómo hay gente que puede pasar años con una actitud indiferente al dolor ajeno? ¿Cómo hay gente que puede no le importar lo que el otro está pasando, queridos? Eso es absurdo. Y es extremo en los sentimientos humanos. En otras palabras, se requiere de coraje y de valor para ser un hijo amado, porque seremos menospreciados. Las consecuencias serán graves. Cuarto, Dios mismo, como ya mencioné, escogió revelar sueños a través de José y que provocaron la envidia de sus hermanos, hasta porque el tipo de sueños que él revelaba, de que sus hermanos se arrodillarían delante de él. Y no quería decir que lo iban a adorar. No estaba hablando de eso, pero como uno no entiende las cosas. Dice que después le dijeron sus hermanos: ¿reinarás con efecto sobre nosotros? ¿O sobre nosotros dominarás realmente? Sí, captaban los mensajes de los sueños. Y con eso tanto más lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras. Y aún dice, tuvo otro sueño y refirió a sus hermanos diciéndole: soñé también que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Ay, Dios mío. José ni siquiera se cerraba la boca. Contando a su padre, los hermanos, dice, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos tú, y tu madre y yo y tus hermanos y nos vamos a inclinar a ti, a tierra? Y sus hermanos le tenían tanta envidia. Y su padre, dice, aún a pesar de eso, consideraba el caso consigo mismo. O sea, él, ¿qué es lo que el Señor está? Porque él también era un hombre de sueños. ¿Qué es lo que el Señor está dando a este muchacho? No es una cuestión de provocar envidia. El corazón de todos nosotros está siendo probado aquí, pero el Señor está mostrando algo. Después lo entendieron cuando llegaron a Egipto. Imagínense cuando ellos se inclinaron delante, que era una forma, una postura, no era de adoración. Era una postura como los chinos, ¿verdad?, que hacen esto delante de todos, los japoneses, ¿verdad? No, ellos llegaron y se inclinaron. Y Nimrod era el príncipe de Egipto. Y cuando vio eso, dice que José se acordó de los sueños. Dios ya está cumpliendo aquí los sueños. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, para terminar, hay consecuencias graves por ser amados hijos de Dios. Hay consecuencias graves. Por eso es que ser amados hijos de Dios no significa ausencia de problemas. Todo lo contrario, significa que habrán muchos problemas, queridos amados, hermanos e hijos del Señor. Dios nos ama y por eso no le importará cómo nuestros hermanos nos vean y nos traten y tengan envidia o celo de nosotros al grado de maltratarnos o de destruirnos. Voy a terminar aquí. Dejaré esto tal vez para otra ocasión. Es muy hermoso, pero debido al tiempo vamos a terminar. Solo recuerden que Jesús fue el hijo amado del Padre. Y yo les hago una pregunta. Fue llamado el unigénito Hijo de Dios. El amado. Este es mi hijo amado, decía el Padre. Claramente, como Jacob decía de José. ¿Perciben ustedes que hay algo ahí revelador en relación a nuestros corazones? ¿Cuántos de ustedes sienten envidia de Jesús, que Él sea el hijo amado? Estoy seguro que nadie, ¿no es cierto? Nadie de nosotros sentimos envidia de Jesús, porque para nosotros Él es Jesús, el unigénito, el Hijo del Padre, que vino y tomó un manto, una vestidura que lo identificaba como el Hijo, un ministerio, el mesiánico, ministerio mesiánico, un ministerio vicario. O sea, de sustitución, que Él vendría como José, que Él fue enviado a Egipto como esclavo y considerado muerto y no fue conocido por sus hermanos hasta que se manifestó la segunda vez. Es lo mismo con Cristo. En su primera venida Él no fue conocido por sus hermanos
hasta en la segunda vez, cuando él vea en sus hermanos que han sido transformados, que aunque se han amado, que respetan el amor del Padre, que hermanos, miren, después de que José aparentemente murió y ya no estaba más entre ellos, quedó Benjamín. Pero Benjamín seguía siendo el amado de José. Y por lo que vemos, los hermanos aprendieron después a no tener esos celos, sino amar al que su padre amaba. Decir, está bien, amemos a Benjamín. Cuando llegaron a Egipto, José les dijo: miren, ustedes son espías. Si ustedes no me traen aquí a su hermano el menor, yo los voy a meter presos, y ustedes son mentirosos. Entonces tuvieron que hacerlo. Sabemos la historia. Jacob sufrió mucho por eso y no descendieron a Egipto hasta llevar a Benjamín, cuando estaba Benjamín ahí. Entonces dijo: no, ustedes pueden irse, su hermano va a quedarse aquí preso, se va a quedar aquí como esclavo mío. Ese Benjamín va a ser mi esclavo, así como José fue vendido como esclavo. Y entonces dice que Judá, está Judá y José. José el hijo de Raquel y Judá el hijo de Lea, los dos que son figura de Cristo. José en su realeza, en su dominio como rey, como soberano, como aquel que se entregó por nosotros. Y Judá, la realeza también, porque ahí vino el trono, el león de la tribu de Judá, Mesías. Aquí están los dos ministerios representados en esos dos hijos, en Lea y Raquel. Con razón en Ruth dice que esas dos mujeres formaran el pueblo. Pero ahí está Judá y se acerca a José. Le dice: mi señor, por favor me permita hablarle unas palabras. Y José lo escucha. Dice: mira, nuestro hermano el otro desapareció. No sabemos qué es de él, porque no quiso ser más claro. Estaba delante de él. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos estar delante de nuestro hermano y no lo vemos? Podemos estar delante de Jesús y no lo vemos por falta del amor fraternal. Pero dice: pero sabes, yo no puedo permitir que mi padre muera con dolor, porque ya sufrimos el dolor de mi padre por la pérdida del otro hijo. Fue tan grande que nosotros sufrimos y no le hemos podido decir nada. Y cuando decidimos hablarle ya era demasiado tarde. Nos sentíamos con tanta carga, con tanto dolor, que no pudimos hablarle. Hubiera sido doloroso, todos hubiéramos muerto en ese día. Y nos hemos detenido, ya no soportamos más, y nuestra conciencia, y eso nos ha tratado de tal manera. Hasta yo perdí hijos, 2 hijos perdí, mi Señor. Pero ahora estoy aquí, yo no puedo dejarlo a él aquí y regresar con mi padre, decirle: se quedó como esclavo. Yo lo mato con ese dolor. Pero sabe, yo me quedo como esclavo. Deje ir a Benjamín, porque es el amado de mi padre, al quien él ama. Y yo también lo respeto, y yo respeto ahora el amor de mi padre y lo que él desea. Yo también amo eso. Déjelo. Y yo me quedo como esclavo. Dice la escritura que José no soportó más. Él no soportó más ver la actitud de Judá, ver el cambio, la transformación, el arrepentimiento después de 22 años. Él era otro hombre. Y José dijo: yo soy vuestro hermano y amo a todos, yo soy vuestro. Él se iba a conocer la segunda vez. Así va a suceder en la segunda venida del Señor. Él se va a dar a conocer. Por eso dice en Zacarías que le dirán: ¿cuáles son esas heridas que tienes en tus manos? Y él dirá: yo fui herido en la casa de mi padre, en la casa de mis hermanos. Hermanos, qué momento aquel cuando ellos se abrazan y dicen: José. Oh, hermanos, que podamos nosotros ver al Señor en la vida de nuestros hermanos. Un amado del Señor surgió de Raquel, pero otro amado del Señor surgió de Lea también, Judá. Alguien que reconoció su pecado. Fue difícil. Vendió a José. Otro Judas en el griego, vendió a Jesús. Ese sí no se arrepintió. Pero Judá se arrepintió de todo corazón y la vida cambió para todos.
Cantemos otra vez este canto que comenzamos. El tiempo de misericordia va a llegar cuando los siervos de Dios amen sus piedras, como dice el Salmo 102, y lo amen. ¿Pero por qué? No por cuestiones de que ay, mi padre lo ama a él más que a mí. No, no es cuestión de preferencia. Es cuestión de yo también amar lo que él ama. Si yo lo amo, vamos a ver cómo sucedió. Y le dijo José a sus hermanos: miren, esto que ustedes trataron de que fuera para mal para mí, Dios lo hizo para el bien de ustedes. Lo que sucede es que Dios los ama tanto a ustedes que permitió que yo sufriera, para luego darles ahora a ustedes un alivio y una liberación tan grande, porque Él quería formar una gran nación de ustedes. Él los ama a ustedes. Dice la Escritura que el propio José después les da vestiduras especiales a sus hermanos y 5 vestiduras especiales a Benjamín. Dios también tiene esas vestiduras y Él va a dártelas. Pero ¿por qué no amamos ahora a aquellos que Él ama? Dice la Escritura en Mateo 23:39: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, amado su Señor. Mírense uno al otro ahí donde están. No los menosprecien por sus físicos, por sus debilidades, por lo que son. Ámenlos porque son amados del Señor. Tiempo de misericordia ha llegado a Sion, pues el Salvador de gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor. Todos en Él sienten placer, en ese amor. Aleluya. Gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Cuando amemos de todo corazón. Tiempo de misericordia ha llegado a Sion, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor. Todos en Él sienten placer. Gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló, y en cada hermano fluye su amor. Todos en Él sienten placer. Gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló, la esperanza de gloria se reveló. Amén. Que así sea en nuestras vidas. Dios los bendiga. El próximo domingo terminamos este estudio sobre los amados del Señor.